Hoy estoy con Luis Espinosa Godet, profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Él es español que vive en Ecuador. Él tiene también un máster en economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Francisco Marroquín. Articulista, comentarista económico, político. Luis, qué gusto tenerte hoy. Buenos días. Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros y encantado de estar hablando de los temas que tanto me interesan. Y además, encantado así de estar de buena mañana porque Omar nos ha costado encontrar la hora y estamos aquí de casi con madrugón Sí, pues está nosotros. bien. Siempre el que madruga Dios le ayuda. Mi- Mira, Luis, cuando estuve preparando los tópicos, quería ver la pregunta, o mejor dicho, encontré una pregunta para romper el hielo que seguro te va a gustar y además nos va a dar muchísima tela para cortar hoy. Y la pregunta es la siguiente, aprovechando que estás allí en Ecuador, y además la coyuntura. ¿Por qué hay gente en varios sectores? ¿Por qué crees tú que hay gente en varios sectores, tanto en la prensa como en la política, en todos los sectores, en los medios, la gente común y corriente, tan obsesionada con que un candidato a la presidencia o que un político se sepa el precio del litro de leche? Ese es muy interesante, Omar, pero a mí me preocupa mucho más que eso. Fíjate que si se sabe el precio del litro de leche, luego la otra gran cuestión es qué zapatos utiliza y la tercera gran tema que nos pone a hablar en la campaña es qué tal baila. Entonces, uno ve todo eso y dice, es que la política la hemos banalizado y es la banalización del mal, que es un tema que se lleva hablando mucho tiempo. La política es la discusión de los asuntos en común. Yo, a pesar de ser muy libertario, sí creo que existe la política y sí creo que la política juega un rol importante. Ya veremos si lo hacemos a través de relaciones de poder, relaciones de mercado, da igual. Pero sí que existe una cuestión de hay relaciones que tenemos en común. A mí me gusta ponerlo con el ejemplo del condominio, ¿no? Lo que ocurre de tu casa para adentro es tu propiedad, pero en el condominio hay una serie de cosas y nos tenemos que poner en común. Limpiamos, pintamos las escaleras, no las pintamos, limpiamos, no limpiamos y tenemos que tener un gestor del condominio. Y estoy hablando de un ámbito en el que en teoría no hay política porque es puramente privado, pero sí hay política porque hay la gestión de los asuntos en común. Cuando vivimos en un mismo país, evidentemente eso se hace muchísimo más complejo porque hay muchos más asuntos, hay muchas más personas, muchas más opiniones. Pero son temas serios, son temas profundamente serios. Y elegir al rector, yo por poner un ejemplo que puede juzgar a la gente más joven, elegir al gerente del condominio no lo vamos a hacer en función de qué zapatos utilice o no lo vamos a hacer en función de si sabe cuánto vale un litro de leche. Porque tú sabes que el gerente del condominio te puede fastidiar la vida y el gerente del condominio te puede fastidiar la vida infinitamente menos que el presidente de la República. Sin embargo, desde hace unos 20 o 30 años, la tendencia tiene bastante tiempo, estamos convirtiendo a la política en un espectáculo. Ya venía en América Latina, venía de antes, pero lo curioso es que se ha producido la banalización de la política o la latinoamericanización de la política europea y norteamericana. Antes creíamos que una política de debate de ideas, que era lo que en teoría pues, se producía en Europa, tampoco era perfecto ni era aquello en la República Griega, pero vamos, o la idea que tenemos de la República Griega, pero vamos, sí que había. Ahora ya las ideas parece que no importan. Ahora ya el pasado de gestión parece que no importa. Lo que hayas hecho en tus 40 años de vida parece que no importa. Si tus aliados en las elecciones son unos ladrones, parece que no importa. Porque tiene zapatos rojos o porque baila bien. O sea, que tenemos cosas muy importantes de las que hablar. Que hay temas trascendentales, que el empleo de tu hijo depende de esto. Que tú tengas empleo dentro de 3 años depende de esto. Que te arruines o no te arruines depende de esto. Y nos vamos a dedicar a hablar de no se sabe el precio del litro de leche. Hombre, por favor. Claro que está ocurriendo cada vez más, no es una cuestión solo de Ecuador, ni muchísimo menos. Ha ocurrido en toda América Latina, está ocurriendo también mucho en Estados Unidos y en Europa, pero sí que me parece que reivindicar, incluso desde un punto de vista liberal, que siempre hemos atacado la política, pero reivindicar la política de ideas frente a la política de gestos o frente a la política de discursos, me parece muy importante. Y creo que tu pregunta, Omar, va precisamente en esa dirección, ¿no? En un país donde, primero, que el presidente o los políticos estén tan obsesionados con el litro de leche, con el precio del litro de leche, probablemente yo no quiero vivir, o no probablemente, yo no quiero vivir en un país donde haya un solo precio del litro de leche, o sea, un solo tipo de leche. Tal vez en Cuba hay, tal vez en Cuba todo el mundo se sabe el precio de la leche porque solo hay un tipo de leche.
Entonces, a mí me llamaba mucho la atención eso y que se hayan obsesionado tanto periodistas, porque ya, di tú, o sea, hay gente en todo lado, de todas ideas y todo, pero periodistas obsesionados con eso, artículos de prensa criticando a alguien porque no sabe el litro de leche o el precio del aceite o del pan. Yo no quiero que el presidente o el político se sepa. Yo creo que haya tanta variedad para que nadie sepa todos los precios, sino que el precio que me gusta. Permíteme, Omar, entrar entonces en un tema más profundo a nivel de teoría económica. Y es la idea de que meramente existe el precio de algo. Esa frase, porque yo cuando doy clase muchas veces le pregunto a los alumnos una pregunta parecida, de ¿cuánto vale una cola? ¿O cuánto vale una frutilla? Y los alumnos te dan un precio. Y les pregunto, ¿de verdad? ¿En tu experiencia vital no has comprado una cola en una hueca y has comprado una cola en un restaurante caro y han tenido dos precios completamente distintos? ¿Tú no te acuerdas de cuánto pagabas por una cola hace 5 años? ¿No has comprado una cola en un 3x2 que cada cola te valía la tercera parte de precio? ¿O no has comprado una cola cuando era más cara o porque solo era la última? Entonces, es curioso porque en nuestra sociedad creemos que los precios están dados, que los precios existen, que entiendo que es una concepción como muy fácil. El precio de algo es tal, es una concepción como como muy fácil. Sin embargo, lo sorprendente para mí es que no necesitas hacer una gran reflexión teórica sobre qué es la economía o qué son los precios, que se puede hacer, para llegar a la conclusión de que en tu experiencia vital no hay un precio de las cosas. En tu experiencia vital no lo has vivido. No es verdad que siempre pagas lo mismo por una cola. No es lo que tú vives. Luego, si te pregunto el precio de la cola, ¿por qué me respondes un precio exacto? Diciendo, la cola vale 85 centavos. No es verdad. Ayer pagaste 90 y antes de ayer pagaste 75. ¿Está en torno en circunstancias normales? Sí, pero no vale eso porque tú has pagado muchísimos. Y es muy llamativo como que además esto tiene graves consecuencias porque, claro, cuando tú crees que las cosas tienen un precio, luego se habla de un tema muy habitual en Ecuador que es sobreprecio. O se habla de un tema en Ecuador de que está especulando. Claro, esas palabras solo tienen sentido cuando te has partido de la imagen mental de que los precios son fijos, que no es verdad según tu propia experiencia y, por supuesto, según la teoría de precios. Pero como te haces la idea mental de que los precios son fijos, luego se habla de sobreprecio. No es sobreprecio, es corrupción, que es completamente distinto. No hay sobreprecio, ¿sobre qué precio? Eso es completamente distinto. Es un tema muy interesante porque además, como he sabido que te interesa también lo de la bolsa, solo se puede explicar o solo se puede entender el mercado y el mercado de valores concretamente si se entiende que la palabra precio es solo de una cosa determinada en un momento determinado entre dos personas determinadas. No es un precio general para todos siempre. Y en la bolsa, de hecho, es maravilloso verlo, que es dinámico, ¿no? Literal, eso está cambiando cada segundo. No sé, cada acción de Apple puede estar valiendo ahorita $200 y son las 8:13 acá en Houston. Y a las 8:15 puede estar valiendo 150 porque pasó algo, oferta-demanda, todas las cosas que hay en el mercado y ya. Es todo totalmente cierto, ¿sí? Y qué mal que tengan esa fijación. Y siguiendo con esto y ahora hablando sobre una institución bien fuerte allá que está desde el año 2000. Tal vez tú no sé desde cuándo estás en Ecuador, pero tal vez a ti no te tocó usar sucres. A mí sí, pues que crecí allá. Entonces, a mí me tocó, yo sé desde la moneda, no soy tan viejo tampoco, pero soy suficientemente viejo para haber usado la moneda de un sucre. O sea, yo sí compré, obviamente, caramelos de niño, ¿no? No recuerdo cuántos caramelos podías comprarte con un sucre. Y en el 2000, la bendición, porque fue una bendición, llegó el dólar y lo que yo he visto en estos ya 20 años, tenemos suficiente tiempo para evaluar, primero, que ha sido un éxito, porque ningún político le puede meter mano a la oferta, a cuánto dinero se pone en la economía, por lo menos allá en Ecuador. Eso es algo súper positivo. La gente pues ama el dólar, obviamente, precisamente porque es una institución súper, podríamos decir, apolítica o no intervenida directamente. Sin embargo, son 20 años en los que, y sobre todo yo creo que en la última década, en donde yo he visto, y viviendo acá se ve más todavía, todas las posibilidades que se han desperdiciado al tener esa moneda ya, con un país tan cerca, Estados Unidos, sin contar ya incluso la región donde puedes importar cosas muy baratas porque tu moneda es la más fuerte. Puedes comprar más barato de Colombia, puedes comprar más barato de Perú, etcétera, etcétera, México. Con Estados Unidos el efecto moneda es cero.
No tienes que hacer cambio de doble contabilidad, no tienes que meterte en líos, las leyes son bien parecidas, son iguales incluso, y se han esmerado tanto en poner tantas trabas al comercio libre, donde se han perdido opciones de tener cosas tan baratas como acá. Podrían tener los outlets en Ecuador. Ecuador podría ser el centro de los outlets en Sudamérica. Y haciendo esto un poquito link con la situación actual de la segunda vuelta ya. Yo no he visto, por ejemplo, es obvio las dos candidaturas. La una es mucho más hacia la libre empresa que el otro, que es totalmente contraria. La una candidatura, que es Guillermo Lasso, te dice, queremos abrirnos al mundo. Pero no he visto por qué no lo ponen. Ya ves que tú como político tienes que tratar de llegar al votante común y corriente, al votante al que no le interesa que es Producto Interno Bruto, que el capital entra, que el capital sale. No, es importante sí, pero en otros sectores discutirlo. Yo no he visto por qué ellos no promocionan, por ejemplo, y lo ponía en Twitter el otro día, un anuncio político donde se vea que Juanito ahí en Quito o Juanito en Guayaquil se está comprando un televisor de 80 pulgadas en $400, diciendo, pues sí, ¿sabes qué? Se abrió la economía y ahora todo esto llega a Estados Unidos y estoy comprando con los precios de Walmart que compran allá. No sé por qué, no sé si eso es cultural o se les pasó a la campaña, o tal vez tú crees que incluso la parte empresarial, es obvio que hay un sector protegido, pero ¿crees que es más, crees que tenga tanto peso en la votación para que no lo muestren así? No, yo creo que, bueno, creo que hay bastantes cuestiones. Ahí, la primera de la que hablas, hay un problema de comunicación en campaña. A mí, hablando de eso que dices de que se compra el televisor por $400, claro, yo hablo con mis alumnos y claro, la pregunta hacia los jóvenes de Ecuador es, ¿tú de verdad crees que es normal que entre la clase media, no hablo de la alta, hablo de la clase media ecuatoriana y media baja, estés constantemente revisando el Instagram por si una amiga tuya se va a Miami y te va a dar trayendo un perfume, un celular? Porque quizás, Omar, si tienes personas que nos escuchan desde fuera de Ecuador, ni se pueden imaginar a lo que nos estamos refiriendo. Pero en Ecuador hay tales barreras comerciales de entrada que es normal que la clase media, los jóvenes de clase media, miran si alguien se va, de hecho hay una aplicación solo para esto, miran si alguien se está yendo a Estados Unidos o a Europa y te da trayendo, expresión muy quiteña, te da trayendo el perfume que quieres, el celular que quieres, la ropa que quieres, los zapatos que quieres, te los compran en Estados Unidos, la persona esta las mete en la maleta, te la carga y se venden kilos de carga en maleta, y no es algo que sea algo que haga, no, porque por supuesto la clase alta o más alta se puede permitir viajar a Miami, es la clase media y media baja la que no se lo puede permitir, la que no tiene esas posibilidades, la que está haciendo. Claro, la pregunta es, ¿tú no quieres vivir en un país normal donde la clase media va a un centro comercial y compra lo que quiere a precios internacionales y ya? No es que te estoy hablando, yo estoy de acuerdo contigo, no es una gran reflexión teórica sobre las virtudes del libre comercio, que me encanta hacer y que en el ámbito académico me encanta defender, es una cosa como una vida normal, como tienen tus amigos en Bogotá, como tienen tus amigos en Lima, como tienen tus amigos en Ciudad de México, como tienen tus amigos en New Jersey, emigrantes ecuatorianos. Es decir, una situación normal. Es muy llamativo eso que dices, que no estamos. Tengo anotado además algunas otras cosas. Tienes razón que hay algo que yo creo que no se ha hablado lo suficiente, y es que la dolarización tiene una ventaja, y es que elimina la incertidumbre de tipo de cambio. Y la incertidumbre de tipo de cambio, otra vez, Omar, entiendo que también te dedicas a la bolsa, es uno de los principales problemas para las transacciones internacionales. De hecho, o las impide o las encarece. Las encarece bastante porque tienes que comprar un seguro de tipo de cambio y no siempre son baratos o no siempre es fácil comprarlo. Entonces, ahí hay o las impide o directamente, si hay demasiada incertidumbre, ni me meto en ese negocio, ¿no? Entonces, ahí hay una primera cuestión que es, efectivamente, se habla muy poco de ese aprovechamiento. Sin embargo, hay dos datos que me gusta siempre dar. La primera, estoy muy de acuerdo con tu versión de la dolarización. La dolarización no es una política monetaria. Me llama mucho la atención cuando uno ve los libros de texto de teoría monetaria y dice tipos de regímenes monetarios, una política de la dolarización. No, la dolarización es la no política monetaria. Es precisamente que el gobierno de un país renuncia a hacer política monetaria. ¿Y por qué va a renunciar? Chuta, porque lo ha hecho tan mal hasta ahora, que mejor que renuncie, porque hasta ahora ha sido un rotundo fracaso. Quebró el sucre, que era la mejor moneda. Y luego no podemos olvidar que a día de hoy, en la última encuesta de la que esperemos, que es la de noviembre del 2020 de Cedatos, el 89% de los ecuatorianos apoya la dolarización. El 89%.
es prácticamente lo más popular en este país. Es muy importante remarcar eso. Lo digo porque ahora, frente a los peligros de desdolarizar, y creo, estoy de acuerdo contigo, no es tanto hablar de los peligros de que nos quite la dolarización, que por supuesto es un problema muy grave, pero es más importante hablar con ilusión de las ventajas no aprovechadas de la dolarización. Y eso es algo de lo que no estamos hablando lo suficiente. Otra forma de ponerlo también sería, incluso como tú dices, clase media, clase que gana el sueldo mínimo. El sueldo mínimo te va a alcanzar para más. O sea, en lugar de estar pidiendo que me suban el sueldo mínimo, que podríamos discutir si está bien, si está mal, en cuánto, no, pero en lugar de eso, te están diciendo que lo que ganas con tu sueldo mínimo alcanza para comprar más. ¿Por qué? Porque te están dejando de cobrar en aranceles indirectamente. Y además tienes más variedad. Yo no sé por qué no se ha aprovechado eso, no se ha aprovechado esta cantaleta de la patria grande, la patria grande. Un indio boliviano no puede ir a trabajar en Ecuador, no puede ir a trabajar en Perú sin visa, sin pagar tipo de cosas, o no pueden comerciar, no pueden comerciar libremente. O sea, yo me acuerdo que una de las últimas veces que estuve en Ecuador fui al mercado artesanal. En Quito hay un lugar muy bonito para los que nos escuchan que no están en Ecuador, donde se venden artesanías muy bonitas. Y una de las personas de ahí, dueños de uno de los locales, me decía, ya no podemos, porque podían antes. Por eso te digo que creo que la decadencia o esas trabas adicionales fueron lamentablemente en los últimos 10 años. Este señor me decía, ya no podemos comprar materia prima de Perú, porque parece que ellos cruzaban la frontera, compraban y regresaban, porque les confiscaban, o bueno, les ponían trabas, ya no quieren que les confisquen, les ponían trabas en la frontera regresando de Perú. Y también es curioso ver que la gente va de Ecuador a Colombia a comprar, cuando debería ser que van a comprar materia prima o para aprovechar el dólar otra vez y regresar a Ecuador y hacerse más fuertes. No porque en Ecuador es más caro. No tiene sentido, y eso solo ocurre porque eres una economía profundamente improductiva. ¿Por qué lo eres? Porque tienes unas trabas una ley laboral, una ley fiscal y una ley de importaciones que te hace, o sea, las tres juntas hace un infierno. Bueno, Ecuador está en el puesto 129 del mundo de hacer negocios, es muy llamativo lo que dices. Sin embargo, Omar, quiero poner un punto de esperanza ahora que dices eso de la patria grande. Yo sí creo que Ecuador tiene una manera de solucionar gran parte de estos problemas, que es una manera relativamente sencilla, y es entrar en la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es, frente a toda la palabrería de la CAN, de la UNASUR, del Mercosur, de bla, 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 que era palabrería y retórica izquierdosa, la Alianza del Pacífico es una alianza comercial que realmente ha reducido aranceles a prácticamente el 0%, a más del 90% de las partidas arancelarias. Eso sí que nos permitiría, con un gesto, con una firma, nos permitiría entrar en un mercado mucho más amplio, mucho más rápido. Y además, como muy bien estoy de acuerdo contigo, a mí me llama algo mucho la atención. Yo, evidentemente, soy la excepción, porque yo soy español, vivo en Ecuador, pero una vez al año voy a España a ver a mis padres. Y claro, una vez al año, cuando voy a ver a mis padres, puedo comprar ropa, puedo comprar celulares, puedo comprar tecnología. Claro, es que a mí comprar un celular de alta gama, casi de último modelo, me sale más barato que a la persona que limpia en mi casa comprar un celular regular de años pasados. O sea, o me sale no mucho más caro, en realidad. No es más barato, pero es no mucho más caro. Es obsceno, es inmoral que los que podemos viajar podamos comprar tecnología a mitad de precio, que las clases medias que están en Ecuador atrapadas, o las clases bajas o medias bajas, atrapadas sin poder comprar la tecnología. Es inmoral. O sea, está mal que sea así. A mí, yo no lucho porque yo me pueda comprar el último celular, el último modelo más barato, porque yo ya me lo compro. Porque yo viajo a España a ver a mis padres y ya me lo compro. Yo lucho porque la señora de la limpieza que vive en mi casa pueda pagar la mitad por el celular. Y ella quiere un celular. Y ella tiene un hijo joven que quiere un celular. Y esas personas tienen derecho a disfrutar de todas esas cosas. Exactamente. Y ahora me encantó que hayas traído el tema España, porque es un país al que quiero mucho. He estado 2 veces en Barcelona, quisiera conocer más. Así que era otro de los tópicos que tengo, aprovechando que tú eres español. España queda destrozada luego de la guerra civil. Y luego resurge, ¿sí? Luego resurge y, corrígeme si me equivoco, pero me parece que al comienzo de los 2000 llega a ser la 7ª o la 8ª economía del mundo. Top 10 por lo menos, ¿sí?
¿Cuáles fueron las claves de ese crecimiento en España? Podemos hablar luego de cómo está pasando ahora España, pero quiero ver las claves para un poquito ver qué podríamos hacer en Sudamérica y en Centroamérica para resurgir de las cenizas, literalmente. Bueno, Mar, el tema que tratas es bastante complicado y bastante polémico. Porque a pesar de que no nos guste, y a pesar de que evidentemente voy a empezar hablando con excepciones, ahí lo que hay es un plan. Vamos a ver. Franco llega al poder después de la Guerra Civil en un país destrozado. Y Franco en realidad, él personalmente no era muy fascista, pero sí que su gobierno lo funda junto a fascistas. Y el fascismo es básicamente una forma de comunismo, con otras identidades, pero empiezan a hablar de la autarquía. Y durante los años 40 y 50, el modelo económico que defendía Franco era un socialismo autárquico y era vamos a producir todo dentro del país. Que claro, no puede parecer nada sorprendente porque es exactamente muy parecido a lo que decía la CEPAL también por esos años. Lo sorprendente es que la CEPAL lo sigue diciendo en el 2021, pero claro, en los 50 y los 60 también lo decía. Pero evidentemente hay una profunda crisis en torno al año 57 y en el 59 ocurre algo que es el plan de estabilización que lo hace una serie de personas pertenecientes al Opus Dei y que Franco da un giro económico a su gobierno y es el aperturismo, lo que se dio de la autarquía al aperturismo. Y claro, es un caso sorprendente de cómo unas pocas medidas, cuando tú tienes una economía tan constreñida y una sociedad tan constreñida, unas pocas medidas económicas permitieron que haya turismo, también hubo bastante migración y permitieron. Y es curioso porque entre los liberales hay un debate constante y es ¿qué es primero? ¿La libertad personal o la libertad política o las libertades sociales o la libertad económica? Y yo creo que el caso de España es un caso de éxito. No quiere decir que siempre tenga que ser así, pero es un caso de éxito porque precisamente la apertura que permitió que viniesen los turistas, que permitió que muchos españoles viajasen a Alemania, y claro, tú viajas a Alemania y puedes hablar mal del gobierno. Y luego de repente vuelves de vacaciones a España y te encuentras que no se puede hablar mal del gobierno. Y esa apertura que permitió un boom económico en la España de los 60 y 70, eso también generó la clase media, que es la condición por la que se da la transición. Y la transición es un modelo de pasar de una dictadura a una democracia. La transición que se produjo en España en torno al año 75, 76, 77, un modelo de pasar de una dictadura a una democracia en años muy difíciles porque había violencia política, etcétera. Y a partir de ahí España se produce una eclosión. O sea, ya había una clase media y se produce una eclosión. Una eclosión porque se entra también al mercado común europeo, a la Unión Europea. Claro, en el momento que tú entras a la Unión Europea y tienes un mercado muchísimo más grande, por eso lo digo, ojalá el modelo de España con la Unión Europea sirva mutandis mutandis, no creo que en tal proporción, al modelo para Ecuador con la Alianza del Pacífico. Esa idea de en el momento en que ya entras y luego ya se adopta el euro, se elimina una mala moneda, se pasa a tener una buena moneda, prácticamente como en Ecuador en el año 2000. Todo esto junto, es decir, un crecimiento de la clase media gracias a una apertura comercial, una democracia funcional con instituciones, una entrada a un mercado común, una buena moneda y una eclosión produjo efectivamente una eclosión de la sociedad española. O sea, la sociedad española del año 2021, la economía española de 2021, aún, por supuesto, viviendo con un gobierno social comunista, aún viviendo con esto, es completamente distinta a lo que era antes. Probablemente el año clave es el 57, el 59, vamos, con el plan de estabilización, antes hasta el 59. O sea, durante esa era una sociedad rural, empobrecida, aislada, y se convirtió en otra cosa completamente distinta. Y es muy sorprendente, sí. Bueno, independientemente de que si es primero el huevo o la gallina, o sea, la libertad económica es innegable que tiene que estar ahí, ¿no? Para que resurja un país. Y ahora que estamos hablando en España, el segundo punto que tenía era algo que segurísimo tú lo vas a poder explicar de una manera bien didáctica y es la monarquía. Ya ves que hay, aquí en América, y estoy hablando del continente completo, no del sentido gringo de la palabra, aquí en América se nos hace difícil entender la monarquía porque nunca la tuvimos. O sea, la monarquía es una institución que allá en Europa tiene decenas de siglos, ¿sí? Tiene toda una historia, es una institución súper consolidada y en particular la española, volviendo otra vez a la parte de Franco, es súper resiliente porque resurge después, se suspende, y corrígeme si estoy diciendo alguna barbaridad histórica, se suspende durante el franquismo, muere Franco y resurge la monarquía y se vuelve a consolidar en España. Y obviamente las monarquías occidentales europeas han perdido
O sea, hoy en día, en la época moderna, no tienen ni una fracción del poder lo que tenían antes y son más bien instituciones diplomáticas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se justifica hoy tener una monarquía en un país? Estamos hablando solo occidental, ¿no? Porque hay monarquías muy súper dictatoriales en el Medio Oriente. ¿Cuál es esa razón de ser de esta institución? Esa es una pregunta muy interesante que me encanta que me hagas, Omar, porque la palabra clave que has nombrado creo yo que es la palabra institución. Y entonces voy a hablar en general de las monarquías y luego de la monarquía española. Y es que, ¿qué es una institución? Una institución es un comportamiento social que articula a la sociedad, que permite que la sociedad conviva o se configure. Entonces, a día de hoy, en gran parte de los países europeos, por siglos de tradición, existen monarquías. Efectivamente, al final tú tienes que elegir una cabeza del Estado, que el rey hay que tener muy claro, el rey reina pero no gobierna. Esa frase ya es desde la Revolución Francesa, sabemos que el rey reina pero no gobierna, es decir, es esa figura, como tú muy bien dices, de cara al exterior diplomática y de la cara interior unificadora, consolidadora, es decir, no nos vamos a pelear. Al fin y al cabo, quien dice, ¿tiene mucho gasto? Bueno, no tiene mucho gasto porque un jefe del Estado vas a tener. Pero ¿cuál es la diferencia? Alemania no es una monarquía, pero Alemania tiene un jefe de Estado. Oye, el jefe del Estado no es Angela Merkel, ¿eh? Ella es la jefa del gobierno. ¿Quién es el jefe del Estado? Probablemente casi nadie de los que nos esté escuchando lo sepa, si no creo que prácticamente nadie, porque no tiene esa relevancia. Una institución es algo. Entonces, cuando tú tienes una monarquía que, como bien dices, ha funcionado durante siglos y genera consenso sus ciudadanos de esto funciona, me ocurre un poco como cuando se habla de política en Ecuador, que mucha gente dice, vamos a cambiar la organización. Es como, chuta, para lo único que funciona es de lo único que hablamos de que lo vamos a cambiar y todo lo demás que no funciona no hablamos de que lo vamos a cambiar. Pues la monarquía es una institución consolidada y que funciona, cumple muy bien su papel y por tanto sigue funcionando. Y en concreto, en el caso de la monarquía española hay que tener algo muy claro. Cuando Franco nombra sucesor al rey Juan Carlos, lo nombra sucesor a título de rey. Y el rey Juan Carlos toma unas decisiones muy trascendentes y él decide que no quiere ser un rey absoluto o un rey dictatorial, él decide que quiere ser un rey democrático como lo han sido. Y gracias al liderazgo del rey Juan Carlos se produce la transición y gracias al liderazgo. Luego, en el caso de España es un caso muy concreto, porque la democracia viene de la mano de la monarquía. Monarquía y democracia son indisolubles en la Constitución española, porque si no llegase por la monarquía, no sé si no habría democracia, desde luego hubiese sido mucho más complicada la transición hacia la democracia, ¿no? Hubiese sido probablemente mucho más violenta. Entonces, en el caso de España, se reconoce esa legitimidad a la monarquía, que es una monarquía defensora o crucial en el papel de la democracia en España. Por eso genera un amplio consenso, una mayoría de españoles. Evidentemente, ahora hay todavía son una minoría entre personas independentistas, jóvenes o muy de izquierdas, pero la mayor parte de los españoles preferimos que se quede la monarquía como está porque funciona, porque nos da una gran representatividad y porque da coherencia interior. Y en eso, sí, de hecho tengo esa impresión de lo que puedo seguir en España, que es una institución bien popular. ¿Tú crees que, de todas formas, el micrófono es más amplio cuando estás en el poder y ahora tienen un gobierno radical de izquierda, ultraizquierda, para utilizar el mismo término ultra que usan siempre ellos con la derecha? Y siempre tratan, cuando pueden, de lanzarle alguna mala propaganda a la monarquía, ¿no? ¿Hay alguna figura legal? Voy a tratar de hacer una analogía con lo que pasó en Italia, que votaron para básicamente deshacerse de la monarquía. ¿Hay alguna figura legal en España para promover un referéndum que podrían preguntar a la gente si quiere seguir con monarquía? O el papelito en Italia era monarquía o república, así sencillito. ¿Hay esa figura en España o sería imposible ese escenario? No, por supuesto que se podría, pero eso supone un cambio constitucional. O sea, eso sí que es un cambio de las reglas de juego y es un cambio de las instituciones constitutivas del Estado. Entonces, se podría, sí, a través de un cambio constitucional, que si no me equivoco, este es el cambio constitucional más difícil porque está en la parte esencial de lo que configura el Estado, que supone que las Cortes, o sea, el Congreso y el Senado, voten en una mayoría de 3/5, en una mayoría calificada, se disuelven, hay un referéndum y se vota. O sea, tiene que ocurrir las dos cosas, que los políticos lo voten en las Cortes y luego el referéndum. Y luego no sé si hay una siguiente elección en que se vota.
O sea, sí que puede ocurrir y sí que puede producirse ese cambio de la Constitución, pero aquí siempre la pregunta es, y esta es una cuestión muy importante, es, a ver, la frase más importante que dijo Suárez cuando hizo la transición, fue el presidente del gobierno durante la transición, fue de la ley a la ley. Y aquí la parte más importante es los revolucionarios, esa palabra que por desgracia sigue teniendo tanto predicamento, sobre todo entre los jóvenes, entre los jóvenes latinoamericanos, como la revolución, como el mito romántico de la revolución o la evolución. Y la diferencia entre hacer la revolución o la evolución es cumples con la ley vigente o no cumples con la ley vigente. Entonces, ¿se podría transicionar o se podría cambiar de que España pasase a ser una república? Sí, por mecanismos democráticos dentro del orden constitucional está previsto y puede ocurrir. Evidentemente no es fácil. Evidentemente no es algo que nos levantamos una mañana y cambiamos la estructura del Estado. Hombre, la estructura del Estado es algo importante que está ahí para permanecer. Se puede, por supuesto. Ahora la pregunta no es esa, la pregunta es los que quieren cambiar la estructura del Estado sin cumplir la Constitución democrática y sin cumplir las normas. Porque eso ya no es una evolución, eso ya es una revolución. Y el problema es que cuando yo digo eso es una revolución, lo digo con un tono peyorativo y preocupante, como diciendo, eso es una revolución, cuidado, que en las revoluciones muere gente, cuidado que en las revoluciones se queman cosas, cuidado que las revoluciones te empobrecen, cuidado que las revoluciones empiezan como un mito, o sea, como muy románticas y muy bonitas y terminan en masacre y destrucción. El problema es que cuando yo digo eso es una revolución, probablemente muchos jóvenes españoles o latinoamericanos nos escuchan y dicen, sí, la revolución, la revolución. Bueno, cuidado, cuidado. O sea, yo lo digo con un tono, yo la palabra revolución tengo profundamente peyorativa y lo digo con un tono muy crítico. No, la revolución es mejor, no. Las evoluciones, todas las que hagan falta. Mi teoría es que tal vez no lo hacen también porque saben la popularidad que tiene la monarquía, porque incluso si lo hicieran, se arriesgan a tener un fiasco político perdiendo ese referéndum, ¿no? Como pasó con el Brexit en Inglaterra. Quien lo promovió, no, bueno, él en cambio no tuvo la idea o creía que iba a ganar, me parece que fue Cameron, ¿no? Y le tocó renunciar. Pues y terminó renunciando, porque ahí tienen decencia y renuncia. No sé si en España tendrían los políticos decencia y renunciar después de perder el referéndum, o lo que pasó en Colombia con Santos cuando perdió y en lugar de renunciar, pues se fue al Congreso a imponer. Y me gusta hablar de España porque hay mucha gente que no le gusta, pero el vínculo que tenemos en América Hispana, incluso aquí, tú vas a New Orleans y ves a España en New Orleans. Ves España, ves Francia y obviamente ves ya la mano gringa y es lindo ver ese mix. Entonces, lo que yo a veces no entiendo es por qué, y tal vez soy también en parte culpable cuando fui estudiante, porque nos metían mucho antiespañolismo, incluso en la historia. Y no me sorprende eso, pero me sorprende que ahora en España partidos políticos están siendo anti-España. Y no estoy hablando necesariamente de los nacionalismos extremos que quieren separar incluso Cataluña, sino del propio gobierno. Podemos, por ejemplo, que te dice no, y España, y que por poco y no quieren ni poner la bandera. ¿Por qué surge ahora allá? O sea, yo ya entendía en Sudamérica porque nos han lavado el cerebro toda la vida con la leyenda negra. Pero ahora en España, ¿quién les metió eso a los propios españoles? Bueno, ahí hay primero, o sea, que nombres la leyenda negra, probablemente los que nos escuchen no tienen tan claro qué es. La leyenda negra es la historia de España, o sea, vamos a ver, voy a decir, hay un libro muy importante que ha salido recientemente que es Imperiofobia de Roca Barea, y ahí se explica bastante bien, es decir, ¿qué es la leyenda negra? La leyenda es, durante el siglo XVII, XVI, España fue el gran imperio, y cuando algo es un imperio, recibe la crítica permanente de todos los demás, porque evidentemente no lo pueden combatir. Lo mismo, exactamente lo mismo que ocurre a día de hoy con los gringos, es decir, Estados Unidos es la mayor nación democrática y de prosperidad de la humanidad, sin embargo es la más criticada de todas. Oye, ¿por qué nos dedicamos? Porque evidentemente la nación hegemónica no produce simpatías, sino antipatías. Y eso le ocurrió a España durante el siglo XVI y XVII, que además hubo guerras de religión entre la España que defendía el catolicismo y los protestantes del norte de Europa, y eso se ha expandido y ha permanecido durante siglos en la historia de España o en la historia mundial como los libros en contra de España, en contra de los logros de España. ¿Y qué ocurrió? A la izquierda le ha ocurrido algo a la izquierda española le ha ocurrido algo muy horrible, porque siempre han asociado el nacionalismo español con ser de derechas, algo absurdo, porque en el resto del mundo el nacionalismo no necesariamente es de una ideología a otra, pero la izquierda española ha asociado el nacionalismo español con ser de derechas, y ahora cuando ven esta España exitosa, esta España que
ya no es la España, ahora es una España que es una nación potente, que es una nación de una democracia plena, parte de la Unión Europea, y además que juega ese papel en ese vínculo, el que yo, Omar, también estoy completamente de acuerdo. Además, me encanta que lo digas tú siendo emigrante ecuatoriano en Estados Unidos. Es decir, claro que existe algo que es la iberoesfera, que es como le están llamando ahora desde la Fundación Disenso. Claro que existe algo que es Hispanoamérica. Claro que existe una identidad cultural hispana. Yo soy español viviendo en Ecuador. Y lo hispano, la identidad cultural hispana no es solo el reggaetón. Hablamos una lengua, tenemos unos gustos, tenemos unas tradiciones, tenemos mucho más en común. Y además, si empezásemos a hablar de esto en serio, podríamos ser en conjunto muchos más importantes en el panorama internacional. Dejarnos de hablar de tonterías o de peleas, no, es como tenemos una identidad, tenemos una vocación de identidad común que nos puede unir y ayudar mucho a todos. Entonces, también yo soy inmigrante español en América Latina. Por supuesto que lo vivo y por supuesto que una de las cosas más ricas que tenemos todos nosotros, un patrimonio que tenemos, es el castellano. Qué suerte tenemos de hablar esta lengua, primero, tan bella y segundo, tan rica y tercero, que nos une con tanta gente, ¿no? Me parece muy importante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué surge esto en España? Porque evidentemente la izquierda se ha quedado sin discurso. Y entonces, como se ha quedado sin discurso, tiene que volver a apelar a la leyenda negra, tiene que volver a apelar a qué horror, qué horror, qué horror. Y ellos se presentan como los refundadores de la patria. Y esto no le puede extrañar a nadie que nos escuche desde Ecuador, porque la izquierda es siempre adanista. ¿Adanista qué quiere decir? Que se creen Adán. Creen que van a refundar el país, van a refundar la historia. Es muy llamativo como el mensaje de Correa era ya tenemos patria. Como si él fuese, pero no, señor Rafael Vicente, la patria ecuatoriana existía desde hace 200 años y seguirá existiendo 200 años después de usted. Ese mismo problema, lo digo, poner el símil, es el que tienen ahora los de Podemos. Entonces, ellos necesitan hacernos creer que ellos van a refundar una nueva patria, van a refundar. Y para eso tienen que destruir el imaginario colectivo de lo que es España anteriormente. Y para eso se escudan o se amparan en la leyenda negra y demás. Es sorprendente comparar los discursos de Podemos sobre lo que es España con respecto a la España que vive la mayor parte de la clase media. Yo estoy hablando de una España que ataca a los homosexuales, yo estoy hablando de una España en que las mujeres no tienen derecho al trabajo, yo estoy hablando de una España en la que hay altísimos índices de pobreza. Y claro, la clase media española dice, pues mira, yo convivo con homosexuales todos los días, mi mujer o yo que soy mujer tengo trabajo, pero claro, ellos tienen que destruir el mito anterior para presentarse ellos como salvadores. Por eso el populismo y el socialismo tienen más éxito en el caos. Cuanto más caos político, cuanto peor va, mejor para el populismo y para el socialismo. Y por eso defender la realidad de un cierto orden, de que aquí no hay caos, es bueno. Quizás tradicionalmente la derecha se consideraba como los del orden y tiene sentido, porque la izquierda se siente muy cómoda en el caos, que es a río revuelto ganancia de pescadores, dice el refrán, ¿no? Se siente muy cómodo en el caos, en el batiburrillo. De hecho, ¿cómo surge Correa? O sea, Correa surge en un caos institucional en Ecuador y él se presenta como el salvador, ¿no? Y eso es lo mismo que ocurre en todos los dictadorzuelos de América Latina. El negocio de ellos, de este tipo de políticos, es precisamente inventarse problemas o amplificar problemas que no son tan grandes para presentarse ellos como la solución. Porque no te dicen la solución es esta, sino la solución soy yo. La solución soy mi equipo y yo. Y luego, pues bueno, ya vienen las dictaduras. Bueno, vamos a cambiar de tema porque la política siempre a veces nos pone de mal humor, sobre todo con la gente que ahorita está gobernando en los países que más quiero. Bitcoin, Luis, vamos a regresar a una de tus áreas de expertise, que es el Bitcoin. Ayer leía que el Citibank, por fin hay un pronóstico. Ahora ya todo el mundo está pro Bitcoin, ¿no? Porque el JP Morgan hace un par de años decía que por poco y es un fraude el Bitcoin y que no puede ser. Y la semana pasada, o hace 2 semanas, ya compraron en su hoja de balance y ya tienen Bitcoin también. Citi decía ayer que ellos más bien proyectan que el Bitcoin podría convertirse en una moneda de comercio mundial. Imagínate la importancia de esto. Y me encanta. Y yo empecé a aprender mucho sobre Bitcoin hace un par de años. Tampoco es que soy experto, pero entiendo cómo es. Y hablamos del dólar en Ecuador, es precisamente el mismo concepto. Nadie lo controla
hay una cantidad limitada de bitcoins, sabemos exactamente cuántos se van a producir en un punto X, sabemos cada cuánto el bitcoin se duplica o se divide, perdón. Sabemos cómo se lo tiene que minar, no sé si es la palabra correcta en español, pero mining, utilizan en inglés, cómo obtienes, y ahora ya se lo está intercambiando. Y te cuento que antes de esta charla me metí a la página del IRS de acá, del Servicio de Rentas Internas, Hacienda, para que entiendan todos, y ellos ya lo definen como moneda. Ellos ponen las 3 características del dinero, ¿sí? Pero El espera, medio de este es un cambio. paso importante porque durante años la discusión, ellos lo definían como activo durante años. Y tú tenías que declarar ganancias sobre activos, que era mucho más caro que si lo defines como moneda. Ahora, ellos ya definen como moneda porque ponen las 3 características del dinero en su página. Voy a incluir el link aquí para que todos lo vean. Sin embargo, siguen poniéndolo para cuestión impositiva. Para cuestión impositiva es un activo. Pero yo creo que es porque todavía no pueden controlarlo. Y aquí viene para que dialoguemos sobre esto. Mi temor es, los gobiernos nunca van a poder controlar ni la oferta ni la demanda del Bitcoin. Eso por su naturaleza es imposible. Pero lo que sí pueden hacer, y ahora precisamente pueden aprovecharse de que PayPal, tú ya con una cuenta de PayPal puedes comprar Bitcoin. Tesla anunció que vas a poder comprar autos tal vez este mismo año con Bitcoin, y ellos mismos compraron $1.500 millones en Bitcoin. En su hoja de balances ya tienen eso. Entonces mi temor es que el gobierno vea esa oportunidad para, a través de las instituciones financieras o de las empresas que estén haciendo el intercambio con Bitcoin, obliguen a estas instituciones a generar un documento. No sé si si sabes cómo funciona aquí. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas de lo que estoy diciendo. Yo, mi banco donde tengo mis acciones, mi broker, que es básicamente un banco para propósitos financieros, todos los años me envían 2 formularios. El servicio de rentas internas. Ellos envían una copia a rentas y otra copia a mí. ¿Qué formularios son estos? Lo que he recibido en dividendos y lo que he recibido en intereses, si es que tengo algún interés por ahorros. Ah, no, de hecho son 3. Eso por intereses. Y si he vendido y he comprado acciones, ese es otro documento. Una copia al SRI y una copia a mí. Si yo no declaro eso, hay un red flag ahí en el SRI diciendo, Omar, aquí tenemos este documento y usted no nos mandó el match. Entonces, mi temor es que hagan lo mismo con Bitcoin. Que le digan a PayPal, ok, ¿sabes qué? Tienes que llenar la forma o el formulario 1099 BTC o lo que sea, a partir de cierta cantidad de Bitcoin que hagas la transacción. Entonces, ese es mi temor. No sé cómo ves tú la parte de Bitcoin y cuáles son tus temores y tus pronósticos. Muy interesante tu pregunta y mucho para hablar, Omar. Fíjate, yo he dedicado bastante tiempo en el último mes, que además es un poquito estresante en otras cosas, en pensar qué voy a decir sobre Bitcoin en público, en pensar qué opino sobre Bitcoin. Porque yo me veo, y también, Omar, tú que te dedicas a esto de la bolsa, yo me veo en una situación comprometida y es, como persona que habla en público, yo no me siento nada cómodo dando recomendaciones de compra o de venta porque sobre Bitcoin hay muchísima incertidumbre, ¿no? Pero sin embargo me preocupan bastante. Entonces, a ver, mi punto de vista es, yo me siento en esto más como teórico de la economía. Y yo digo, Bitcoin es un experimento monetario. A día de hoy está camino de ser dinero, pero todavía no lo ha llegado a ser, está camino de ser un experimento. Desde luego es algo que está ocurriendo a nivel de teoría monetaria apasionante. Y si yo, que me suelo dirigir a los jóvenes porque tengo vocación de profesor de universidad, si alguien es joven, de verdad, ¿qué tiempo para estar vivo? O sea, ¿qué momento para vivir el nacimiento y el surgimiento de Bitcoin? Que ya veremos si es el dinero del futuro, porque algunos bitcoiners entusiastas dicen Bitcoin es el dinero del futuro. Y yo digo, bueno, o no. Es decir, por ahora no sabemos cómo será el futuro. Bitcoin tiene algunos problemas importantes. El problema de la energía está ahí sobre la mesa y hay que plantearlo. Tiene el problema de que puede haber muchas otras monedas alternativas y no queda claro si va a haber muchas altcoins alternativas y no va a quedar claro. Entonces, hay algunas cuestiones ahí que hay que tratar. Y una de ellas, Omar, como tú bien dices, es la de la regulación o la de los impuestos. Y ahí, Omar, voy a adquirir una posición un poco intermedia. Es decir, por un lado, yo como libertario, que me interesé por Bitcoin hace 8 años, creo que fue, a mí me llamó mucho la atención toda la idea de Bitcoin como una moneda
privada, que en realidad no lo es solo semi-privada, es decir, no es completamente privada. Hay otras que sí son completamente privadas, que te permitía efectivamente tener unos balances, que es más un activo de riesgo, de hecho, más que un dinero que conserve su valor a lo largo del tiempo. Por eso digo que es casi dinero, todavía no es dinero, es un experimento que puede llegar a ser dinero. Entonces, que no está a los ojos de la Hacienda. Sin embargo, ahí se ha producido una división entre los libertarios que apoyaban el Bitcoin por lo que tenía de descentralizado y lo que lo sigue teniendo, pero de descentralizado y fuera del gobierno, y que se convierta en un medio de intercambio masivo. Porque evidentemente esta figura del Bitcoin era muy buena para ciertos nichos de mercado, pero ahí no te podías convertir en dinero. Y el dinero, su definición tiene que ser un medio de intercambio generalmente aceptado. Entonces, solo se quedaba en esos nichos. Y entonces, Omar, creo que lo que tú temes, me temo que muchos nos vamos a tener que resignar. Es decir, si queremos que Bitcoin llegue a ser mucho más importante como dinero, o sea, mucho más generalmente aceptado de lo que es ahora, creo que vamos a tener que pasar porque el SRI y demás lo controle. Eso no quiere decir que hay otras monedas, altcoins, hay otras criptomonedas que quizás puedan, que sí que son realmente privadas, que sí que quizás también es más peligroso si pierdes la clave, etcétera, pero que quizás puedan saltarse ese trámite. No sé si se explico la dicotomía. Sí. Son dos cosas distintas y estamos en esa yo estoy de acuerdo contigo. Creo que va a llegar un punto mientras exista Estado, mientras esté la Fed ahí, que nos va a tocar resignarnos. Sin embargo, el alivio que yo tengo, a diferencia de, supongamos que se convierta ya en dinero y en moneda oficial, como dice Citibank, tal vez, no sé, comercio mundial, mi alivio es que todavía tal vez a nivel individual, uno a uno, va a seguir habiendo la apertura de que pues gente va a poder seguir siendo anónima, intercambiando. Mira que no sabía este dato. En Nigeria, parece que el 30% de transacciones a nivel mundial de Bitcoin son hechas en Nigeria. O sea, que hay mucha gente en Nigeria que obviamente pues no estoy al tanto de qué moneda utilizan allá, pero es obvio que confío mucho más en Bitcoin que en la moneda local, ¿sí? Y no sabía. O sea que otra vez venimos a ver esos beneficios para tal vez los más necesitados, ¿sí? Aquí en Estados Unidos estás viendo que 1.500 millones de dólares sacó Elon Musk del bolsillo de Tesla, pues, y los compró. Otra cosa que estaba viendo, que no sé si tal vez es temporal, y no sé mucho sobre oro, pero el último año el oro ha venido bajando. Y obviamente no voy a decir que es un efecto puramente Bitcoin, pero no sé qué tanto el Bitcoin es responsable del efecto de que el oro viene bajando. Y con esto quiero apuntar a Biden, ahora que se posesionó, puso como representante suyo en la SEC a un tipo que sabe muchísimo de Bitcoin. De hecho, el tipo es Gary Gensler. El tipo tiene un curso muy bueno, él dictó un curso en MIT sobre Bitcoin y blockchain, que está en YouTube, lo pueden ver, yo lo vi hace un par de años. Y el tipo sabe muchísimo, entonces de ahí viene también mi preocupación, porque ahora sí pusieron a alguien que sabe del asunto, o sea, él sabe cómo, primero que sabe de finanzas mucho, sabe qué hacer. Y por eso te decía de que no sé cómo van a regularlo. Y no sé si a él una vez le preguntaron, porque este es uno de los argumentos que la gente usa cuando hablas de Bitcoin. Te dicen, pero es que el Bitcoin no está respaldado en nada. Cuando a él le dijeron eso, él dijo, bueno, ¿y el oro en qué está respaldado? Entonces, bueno, podríamos hablar que el oro es algo físico y que tiene ciertas características, sí, pero tiene razón en que detrás del oro no hay nada más que el oro. El oro tiene un valor intrínseco y ahorita el Bitcoin tiene valor intrínseco. Entonces, mi pregunta es, a ti como economista, ¿es el valor intrínseco del Bitcoin la confianza que la gente tiene sobre esa moneda y aparentemente es suficiente para que se sostenga? Bueno, Omar, tu pregunta es muy buena y tiene un montón de matices. Sobre la pregunta directa es, efectivamente, aquí hay una gran confusión y es, el dinero es confianza. O sea, el dinero es única y exclusivamente confianza. Y es algo muy sorprendente porque cuando decimos que el dólar, o sea, los alumnos en el año 2021, tú preguntas en clase, primer curso de intro a la economía, que es el dinero, y te dicen que el dólar está respaldado por oro y que el dólar es oro. Eso no es verdad desde el año 1971, hace 50 años. Es decir, antes de que nacieran los padres de los que dicen esto, ya no es verdad.
Y sin embargo, el mito generalizado en nuestra sociedad es que sigue siendo así. Es decir, la mayor parte de la población lo sigue creyendo que es profundamente falso. Y en realidad, el oro no está más que respaldado en la confianza. Ahora, y el Bitcoin solo vale porque la gente cree que vale, porque el único motivo por el que, como yo explico, o sea, el único motivo por el que yo acepto que mi universidad me pague en dólares cada clase que doy es porque yo creo que mi casero me va a aceptar que le paguen dólares la casa. Y yo creo que mi casero me va a pagar porque mi casero cree que la señora que le vende frutilla le va a aceptar los dólares. Y la señora que vende frutilla solo se lo cree porque cree que el taxi que utiliza le va a aceptar dólares. Y entonces al final dices, pero eso es un argumento circular. Sí, es un argumento circular. Lo único que da valor al dinero es la confianza. Ahora, creo que aunque esto es así, no es tan comparable el oro versus el Bitcoin. ¿Por qué? Porque el oro lleva obteniendo la confianza de la humanidad y además es muy bonito ver el nacimiento del dinero en la historia de la teoría monetaria desde hace más de unos 2.500 años. Claro, si la humanidad lleva confiando en algo 2.500 años, es más probable que el año 2501 siga funcionando. No sé si sabéis de teoría de probabilidad de Taleb, pero una institución, cuanto más tiempo lleva, es más resiliente. O sea, no es porque es viejo se va a acabar, no es porque el viejo ha demostrado que aguanta guerras, revoluciones, historias. Entonces, el oro ya ha demostrado que lleva 2.500 años aguantando. ¿Vamos a tener la mala suerte de que en los próximos 5 años se va a destruir lo que lleva 2.500 años teniendo valor? Hombre, no es lo más probable. No es. Es mucho más probable que se destruya el dólar, porque monedas fiat, monedas confianza, ha habido finitas en la humanidad y el Bitcoin tiene todavía por demostrar. De hecho, el Bitcoin ha sido sorprendente porque ha resistido en este tiempo de vida ataques muy fuertes. Ha resistido la crisis de confianza que fue el robo de un banco en Bitcoins en Japón, que fue uno de los más importantes. Ha resistido una caída del precio brutal. Y ha resistido el ataque de los gobiernos, el ataque de los bancos comerciales, ha resistido mucho. Luego, lo sorprendente a día de hoy es que el Bitcoin ha demostrado ser muy resiliente. Eso sí, en 10 años de vida, no en 2.500. O sea, hay una orden de magnitud que hay que poner en perspectiva. Has dicho 3 cosas muy interesantes que me gustaría también entrar. Primera, el papel de los bancos. Una cosa fascinante del Bitcoin, que en realidad también puede ocurrir desde que tenemos dinero en el celular, es que los bancos no se sabe qué papel juegan en Bitcoin, porque tú tienes una billetera electrónica, pero eso no es un banco, eso es otra cosa distinta y eso no se regula por la regulación de los bancos. Y todavía queda por ver, o bueno, no, estamos viviendo ya cómo se produce la intermediación financiera entre los que ahorran y los que prestan en Bitcoin, cómo se va a producir eso. Ya se está empezando a producir, además, incluso en Ecuador hay esto del crowdfunding, hay webs como Hazvaca en la que la gente presta los proyectos que quiere, de tal manera que la intermediación financiera ya no hay intermediación, sino que es financiamiento directo entre el ahorrador y el prestador, pero es muy interesante ver cuál va a ser el papel de los bancos. Y creo que los bancos han cometido errores gravísimos, como tú muy bien dices, JP Morgan, diciendo que esto no servía para nada. Era como, mira, yo no sé si esto será el dinero del futuro, pero que si tú te dedicas a la banca y al dinero y no ves que esto tiene importancia y no ves que esto es importante, es como, no, es que no sabes de qué estás, o sea, no confío mi dinero en ti, no porque no tengas Bitcoin o los tengas, sino porque no sabes lo que es el dinero. Entonces, y es muy grave porque tú te dedicas a esto y se supone que eres listo, ¿no? Por cierto, el caso de Nigeria, que no lo conocía y en cuanto terminemos lo quiero investigar, quiero hablar del caso de Kenia con M-Pesa, que es un dinero desde el celular y un dinero surgido de manera alternativa y tradicional. Y como muy bien dices, cuando hablamos de esto, hablamos como si fuese una cosa para grandes millonarios que compran 1.500 millones en Tesla. No, es que lo importante de esto no solo, lo importante de esto es la señora en Kenia o lo importante de esto es la señora en Nigeria que le envía $15 a su hijo. Y eso lo podemos trasladar a lo que ocurre en Venezuela, por supuesto, el país de América Latina donde el Bitcoin tiene más popularidad con mucha diferencia porque les permite unir. Y eso lo podemos trasladar al caso de Paraguay que he copiado el caso de Kenia. Y la idea es, ¿lo podemos trasladar al caso de Ecuador, de Colombia o de Perú? Sería bueno tener sistemas de pagos y transferencias mucho más barato, tanto de transferencias internas como internacionales. Y ahí, aunque el maldito dinero del Banco Central de Ecuador es otra cosa completamente distinta, pero sí hay oportunidades para la innovación financiera que simplifiquen el uso del dinero y cambien la vida a mejor de la gente, sobre todo de la más humilde. Hablamos ya, para cerrar, ahora hablamos de Estados Unidos. Las bolsas de valores luego del Bitcoin, perdón, luego del COVID,
El COVID fue una crisis mundial, económica, pegó, entonces si tú ves todos los indicadores se fueron al suelo. Y después de eso, el COVID sigue y muchos países todavía están con emergencias, lamentablemente tienen lockdowns algunos, pero la bolsa se ha sido subiendo increíblemente. O sea, hay acciones que han subido 100, 200% post-COVID. Y no estoy hablando de Amazon, que es obvio. O sea, tú esperabas que Amazon, por la situación, empezara a ganar dinero. No sé si es... Yo sé que no estamos aquí para hacer pronósticos ni futurólogos ni nada, pero simplemente para poner la idea en la mesa no sé si es previo a una burbuja que está pasando. Ahora tenemos un montón de inversionistas pequeños con Robinhood. ¿Viste lo que pasó con GME? En Estados Unidos, y de ahí viene mi preocupación, el Congreso aprobó hace 2 días el tercer estímulo que es inyectar dinero así de la nada a la economía. Hay gente que está contenta, pero los que entendemos un poquito más, o sea, aunque a mí me llegue el cheque, sí, yo sé que probablemente si me llegan $1,000, lo que podía comprar con esos $1,000 hoy, pasado mañana puedo comprar, pues necesito 2,000 o 1,500, lo que sea. Entonces mi problema, y por eso hago el enlace entre las dos, es con estos 3 estímulos seguidos, que es inyección de dinero a una economía donde tal vez durante el COVID no tenemos la capacidad de seguir produciendo los bienes y servicios a la misma velocidad para poder comprarlos, se viene una crisis no sé si hiperinflación en Estados Unidos sea un escenario más probable, pero una crisis de inflación, y eso va a afectar inmediatamente, va a contagiar a todo el mundo aquí. Tú sabes que cuando Estados Unidos estornuda, pues todo el mundo se contagia. Entonces no sé si estoy haciendo de pronto una lectura correcta. Es una preocupación más que un pronóstico siendo futuro. Pues mira, Mar, te voy a hacer 2 decepciones. La primera, no te voy a responder a la pregunta, pero sí voy a responder 2 cosas que creo que son muy interesantes. Yo soy economista de la escuela austríaca, orgullosamente economista de la escuela austríaca. Y los economistas de la escuela austríaca básicamente tenemos 2 salidas, solemos hacer 2 cosas. La primera es ser profesores de universidad, que es lo que he elegido yo, el camino que me ha llevado a la vida, me gusta mucho. Y la segunda, mis amigos todavía más listos y que les gusta más ganar dinero, se hacen inversores pure value. Y una de las profesiones a las que yo tengo envidia, realmente es algo que me gustaría hacer en la vida, es ser inversor. Pero ser inversor por lo contrario de lo que la gente cree. La gente cree que un inversor es el lobo de Wall Street, un cocainómano empedernido pegando gritos todo el día. Mis amigos que son inversores son gente increíblemente inteligente, paciente, la paciencia es muy importante, y que se pasan el día leyendo balances de las empresas, leyendo los periódicos para intentar ver lo que ocurre. Entonces, creo que ahí hay una reflexión sobre qué es la bolsa y qué es la inversión. Y ahora mismo, mis amigos muy inteligentes que están en esto tienen la misma. Es decir, ¿a qué se debe la subida de la bolsa últimamente? Hombre, pues por desgracia no podemos decir que lo más probable es que se deba a factores reales. Nunca lo sabemos porque evidentemente hay distintas opiniones, pero es muy complicado argumentar que son factores reales porque no se ven por ningún lado la crisis. Entonces, ¿qué ocurre? Que el otro factor que está permanentemente en toda transacción económica es el dinero. Y aprender teoría monetaria o entender teoría monetaria son las cosas más complicadas en la vida. Yo me siento muy afortunado de haber venido a vivir a Ecuador, que la dolarización me ha permitido, creo que, entender mucho mejor lo que es el dinero, que cuando vives en un país donde constantemente se habla de bajar, subir los tipos de interés, de la patria, la soberanía, el dinero nación, todas esas cosas. En Ecuador creo que la dolarización es un ejemplo para entender qué es el dinero. Entonces, lo que ha ocurrido con los estímulos monetarios, efectivamente, es muy grave. Es muy grave porque está sobre la mesa. Y ahora viene, ¿ocurrirá una hiperinflación? Es curioso, el otro día compartía un artículo muy interesante de Bloomberg, es curioso que con toda la teoría económica que hay, y yo soy muy crítico con la situación del paradigma en economía, los economistas no tengamos una respuesta a eso. Es la pregunta más sencilla. La pregunta más sencilla. Cuando has producido una inyección masiva de dinero, ¿ocurrirá o no ocurrirá inflación? O sea, es una pregunta muy sencilla. Sin embargo, hay 1000 factores, 1000 dependes, y a día de hoy no hay esto. Otra cosa que quiero decir es, incluso la pregunta es más complicada de responder de lo que parece porque es inflación entendida como. Porque en la medición de inflación no se incluye ni el precio de la bolsa ni el precio de las viviendas. Luego, puede que esté ocurriendo una inflación que tú no estás controlando en tu índice de inflación, y puede que lo que tengamos en la bolsa sea que la burbuja que se genera por inyectar dinero donde no hay donde inyectarlo no se esté yendo a los precios reales, sino que se esté yendo a la bolsa y a la vivienda, como ya ocurrió con la crisis del 2008, que parece que esa lección no la hemos aprendido. No, es normal, la humanidad no aprende las lecciones y volvemos a caer en el mismo error. Entonces, ante la pregunta que puedes hacer es,
¿qué estamos viendo? Bueno, yo solo voy a responder una cosa y es, sabemos también por teoría del socialismo, por teoría de lo que es el Estado, el funcionamiento, es las intervenciones públicas no son inocuas. Tú no puedes hacer una política de billones de dólares y que no tenga consecuencias. Va a tener consecuencias. En el corto, en el medio o en el largo plazo. En este gobierno o en el siguiente. En la bolsa o en los precios reales. Pero que va a tener consecuencias, va a tener consecuencias. Porque si realmente se pudiese inyectar billones de dólares sin que tuviese consecuencias, el mundo sería jauja, sería el paraíso, viviríamos en nubes de algodón. Simplemente habría que imprimir billetes. Evidentemente, si tienes una política de billones de dólares, va a tener consecuencias. ¿Cómo, cuándo y dónde primero? No lo sé. ¿Que las va a tener? Lo sé. Así que creo que es una respuesta moderada. Yo no me, ya digo, mis amigos inteligentes son los que se dedicaron a invertir en bolsa y ganar dinero. Yo no me dediqué a eso, así que no doy consejos sobre eso. Y ojo, solo para completar, miremos lo que está pasando, ¿sí? Todos los indicadores de vivienda muestran que la gente se ha volcado a comprar otras viviendas, o sea, y la gente no compra vivienda cash, tú no puedes pagar $300,000 del bolsillo, ¿sí? Solo Jeff Bezos puede hacer eso. Y otra que leí ayer, se están construyendo también nuevas casas. Entonces, yo veo mucho 2008 like cosas, pero como tú dices, o sea, nadie puede predecirlo, pero sí creo que va a haber una consecuencia y lamentablemente, pues tú sabes cómo termina todo eso. Pues Luis, te agradezco un montón porque hemos pasado un poquito más de una hora y ha sido fascinante hablar de tantas cosas. Como lo tenía planeado, hemos cubierto todos los tópicos para hoy. Te quiero agradecer muchísimo. Espero que no sea la primera. Solo la primera. Igualmente, Omar, ha sido un placer y además pocas veces me hacen preguntas tan variadas y en un tono tan distendido, así que muy feliz. Ese era el objetivo. Así que pues espero tenerte pronto y muchas gracias otra vez. Muchas gracias, Omar. Muchos saludos a todos los oyentes.